Janet Forero, médico epidemiólogo, especialista en gestión de datos e investigación, Fundación Por la Vía por la Vida, Liga contra la Violencia Vial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que es darle un poquito de continuidad a lo que de pronto conversamos ayer y sobre lo importante que se convierte también la investigación en estos temas, sobre todo atención a víctimas. Yo empiezo primero llamando la atención sobre digamos, estas cifras. Estas cifras nacen de los RIPS. No sé si para todos ustedes pues conozcan qué son los RIPS. Los RIPS son eso que llenan los médicos normalmente cuando vamos a los servicios de salud y donde ellos registran el diagnóstico frente al cual nos evalúan y donde prácticamente se desarrollan los procesos de facturación, es decir, le cobran al sistema esa atención. Estos son los RIPS de Colombia en la tendencia histórica, específicamente del 2009 al 2011, sobre los traumatismos relacionados con el tránsito atendidos por el sector. Entonces vemos como mientras en el año 2009 hablaban en el sector salud de aproximadamente 26.107 personas atendidas, en el 2011 tenemos una cifra alrededor de los 32.000. Y cuando tenemos la oportunidad de contrastar con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su última publicación Forensis que acaba de salir, y encontramos una referencia de 40.806 lesionados atendidos, empieza para mí el primer interrogante. ¿Cómo es posible tener estas discrepancias tan grandes, sobre todo desde las instituciones que tienen que atender de primera mano un evento, un traumatismo relacionado con el tránsito? Vemos una curva que de todas maneras también es bastante llamativa porque es supremamente al alza y que nos sigue advirtiendo, como decíamos ayer, cómo nos advierte la información y la gestión del conocimiento sobre ese fenómeno tan complejo al cual cada día nos estamos enfrentando. Escenarios comunes para todos, cómo se comporta las lesiones relacionadas con el tránsito según el sexo del paciente, cómo es esa curva en términos de edad, y la curva en términos de edad, cuando estamos hablando de víctimas y de toda la demanda al sistema de salud en términos de atención también es muy importante, porque lo que vemos es afectación de las personas jóvenes en edades económicamente activas y que probablemente muchas de estas lesiones en tránsito están relacionadas con grandes discapacidades, con grandes secuelas, con grandes afectaciones a la salud que van a implicar procesos, no solo pues desde esos mismos servicios, sino también desde la atención que tiene que brindar la familia y el entorno cercano de las víctimas. Vemos también que los traumatismos relacionados con el tránsito, según el tipo de trauma en Colombia, la mayoría son politraumatismos o traumatismos cráneoencefálicos, que los que trabajamos en el sector salud conocemos perfectamente que en la gran mayoría de los casos dejan secuelas absolutamente invalidantes para el resto de la vida de las personas. También como combinando esto con la condición de víctimas, y en Colombia y esta mañana que se habló tanto del tema de motociclistas, cómo eso está significando al sistema de atención en salud y cómo los motociclistas, digamos, son los que presentan mayor número de secuelas en eventos relacionados con el tránsito. Aquí también quiero señalar estas víctimas pacientes, los llamo yo en algunos escenarios, cómo están atendidos, están siendo asegurados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Encontramos que un poco más de la mitad pertenecen a un régimen contributivo, un 27% de estas víctimas
probablemente fueron cubiertas por otro tipo de aseguramientos, seguramente por el SOAT, y el resto subsidiados vinculados, es decir, que no tributan de manera directa al sistema. Esto es solamente para contextualizar lo que nos habla ese quinto pilar de la década de acción por la seguridad vial: mejorar la atención tras el traumatismo derivado del tránsito. ¿Qué implica en esta perspectiva mejorar la atención? Incrementar la capacidad de respuesta ante emergencias, en eso bastante ilustrativo fue el director de la Cruz Roja. Mejorar la capacidad de los sistemas de salud para proporcionar los cuidados de emergencia adecuada y todos esos procesos largos, complejos, difíciles que implican la rehabilitación a largo plazo. Las actividades definidas desde este quinto pilar son muy concretas también, y la obligación, que podríamos llamarlo así, nos impone a los países también son muy definitivas. En primer lugar, nos dice que tenemos que crear sistemas de atención prehospitalaria, incluida la extracción de las víctimas, y poner en funcionamiento un número telefónico único a nivel nacional. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de en algún momento en su vida llamar, por ejemplo, a un número como puede ser el 123 en Bogotá, o a otro de estos números que se crean para eso, que finalmente se vuelve a veces una tragedia mucho más grande que la que uno está viviendo. Colombia lo acabamos de ver y bueno, vuelvo a hacer comparaciones como las que hacíamos ayer con todo el tema de género, ya que nuestra fiscal invitada nos habló cómo el tema del abordaje de las víctimas de la violencia de género en España se convirtió como en una especie de paradigma o en ejemplo para otros desarrollos. Lo vimos con el caso de la señora Celi en el Parque Nacional, donde la red de urgencias fue de todo menos oportuna para la atención del caso, y eso no es una realidad nada distante a la atención de nuestras víctimas en hechos relacionados con el tránsito. Crear sistemas de atención traumatológica hospitalaria y evaluar la calidad de atención mediante la aplicación de buenas prácticas. La violencia, en términos generales, las lesiones de causa externa desbordan de tal manera los servicios de salud en Colombia a cualquier nivel, que digamos desarrollar este tipo de protocolos, este tipo de atenciones mucho más especializadas son muy complejas. En algunos países, por ejemplo, se han adoptado sistemas donde hay hospitales de referencia para cierto tipo de traumas, donde están los especialistas en solo atender ese tipo de traumas, pero creo que ese tipo de buenas prácticas en Colombia todavía son bastante distantes. Prestar servicios de rehabilitación y apoyo a los lesionados y a los deudos para minimizar los traumatismos físicos y psicológicos. Escasamente encontramos atención y apoyo directo a las víctimas directas, si se pueden llamar así, las víctimas indirectas o las víctimas secundarias, o como se suele llamar, digamos, no existen para los sistemas de salud. No se entiende que se tienen que generar estrategias de atención, sobre todo en salud mental, porque es, digamos, la afectación más directa de los familiares y de los allegados de las víctimas. Alentar el establecimiento de sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las vías de tránsito a fin de financiar la rehabilitación mediante la introducción de responsabilidad civil obligatoria, por ejemplo. Yo también me gustaría hacer el ejercicio que hizo nuestro director de la Cruz Roja, de pensar cuántos de nosotros asumimos seguros con este tipo de coberturas. Creo que muy pocos. Y en Colombia finalmente la responsabilidad, lo que hacemos a través del SOAT es prácticamente lo único que hacemos, y fundamentalmente el reconocimiento mutuo a nivel internacional de los seguros. Fomentar una investigación exhaustiva de los hechos y la aplicación de una respuesta jurídica eficaz a las defunciones y traumatismos por tránsito. Esto va mucho más orientado a que no solo tenemos que mirar a la víctima en ese contexto de su atención en salud, y no solo hablando de su atención física, sino también de su salud mental, por ejemplo. Una cosa que estamos haciendo desde la política pública que hay para las mujeres, por ejemplo, es estimular a los empresarios que tienen que
digamos, asumen el hecho de vincular a los escenarios laborales a las víctimas de violencia, porque en el país también no se empiezan a fomentar este tipo de incentivos tributarios para empresarios y empleadores que contratan a personas con discapacidad, por ejemplo. Esas son otras de las muchas cosas que hay que hacer, que dentro de las actividades del quinto pilar están prácticamente delimitadas, pero que en el país no hemos avanzado mucho en eso. Adelantar todas estas actividades de investigación y desarrollo sobre el mejoramiento de la respuesta tras los hechos. Ahí tenemos, digamos, algo sobre lo que hay que hacer una reflexión. Nos decíamos ahora, o decían sobre la importancia que es, por ejemplo, que manejemos conceptos básicos de primeros auxilios, de respuesta, de al menos las medidas básicas para atender o para soportar una situación de esta naturaleza cuando a uno le toca. Yo le contaba a mi compañero Javier y le decía, hace poco me pasó algo que no lo puedo creer, pero me sentí más ignorante que cualquiera, siendo una persona formada en, digamos, en salud, siendo médica, que tuve que estar presente en un evento donde un médico casualmente también atropelló a un niño en una calle de barrio, ni siquiera era en una gran autopista, ahí cerca a la Cruz Roja, precisamente aquí en la 68. Yo estaba al interior de una casa, solamente escuchaba los gritos de la gente en la calle, salí a la calle, vimos el niño ahí tirado, el médico que lo atropelló absolutamente en shock, si se puede decir así, todo el mundo gritando, nadie sabía hacer nada y yo pensaba eso, bueno, ¿qué hay que hacer? Era un niño con una fractura abierta, totalmente expuesta, y decía, bueno, lo mínimo es que tenemos que buscar algo para cubrir esa herida, para poderlo trasladar, pero entre ese momento y que se tomó una decisión, que la decisión finalmente fue el traslado del mismo médico a la Cruz Roja que le quedaba ahí cerca, con toda seguridad transcurrieron entre 15 y 20 minutos. Entonces le decía a las personas que si eso nos pasa a nosotros aquí, en medio, en el corazón de la ciudad, ¿qué pasa en los pueblos, en los parajes urbanos, en las carreteras de nuestro país, cuando de verdad no somos conscientes de todas esas necesidades que como país tenemos que ir asumiendo, que tenemos que ir fortaleciendo, que tenemos que ir preparando? Entonces, eso es muy importante porque nuestro director lo dijo. Después hay cosas muy importantes. El objetivo de la atención inmediata después del traumatismo relacionado con el tránsito, primero, prevenir la muerte. Superado eso, prevenir las discapacidades evitables. No es mentira que muchas veces en el proceso de recuperación y de traslado de las víctimas causamos mucho más daño y mucho más lesión que el mismo evento traumático. Y sobre todo una cosa importante, limitar la gravedad y el sufrimiento de las lesiones. La atención de las personas es digamos, crucial en esos momentos que se llama, los médicos nos decían el tiempo de oro, la hora de oro en la cual uno tenía que tomar las decisiones para evitar ese tipo de consecuencias, sobre todo pensando en cómo lo que haga ahora va a influir sobre la calidad de vida de esa persona. Depende también de esas personas presentes en la escena, de los servicios de rescate y emergencia, del acceso a la atención a urgencia y la atención traumatológica y las posibilidades de rehabilitación. Hemos leído muchos estudios, investigaciones que dicen que las opciones para mejorar la calidad de la atención a veces pues son poco costosas, pero también son poco difundidas. En Colombia yo creo que afortunadamente eso sí ha calado en los imaginarios de que lo más importante es dejar que vengan personas especializadas y que asuman las cosas como tienen que hacer, pero se los confieso que en esos momentos de tensión es tan difícil tener la calma para saber cuál es la mejor decisión y qué es lo que se debe hacer. ¿Quién llama quién es el primer, digamos, respondiente? ¿Quién es el que hace la llamada de urgencias? ¿Cómo se pueden evitar otro tipo de cosas que a uno lo que más le preocupa es los traumatismos relacionados con el tránsito, sobre todo en traumatismos graves, que uno siempre piensa en el incendio, en la explosión y cómo vamos a poder liberar, digamos, a las personas para que no sean víctimas, pues se sobreagreguen problemas.
cómo se protege la escena y cómo los socorristas asumen lo que tienen que hacer. Y esta protección de la escena no solo digamos es en el término del evento como tal, sino las repercusiones que eso tiene también para después el tema judicial, ¿cierto? El tema de la investigación, porque a veces en ese afán de la recuperación también alteramos totalmente la escena y por eso es que después ni siquiera tenemos pruebas para el proceso judicial. ¿Quién brinda los primeros auxilios? ¿Quién de nosotros sabe que lo más importante es el tema de que haya una vía aérea despejada, libre, que la persona pueda respirar, o hacer una cosa tan elemental como hacer una hemostasia? Pero yo lo decía con eso que me tocó vivir hace 15 días, no tengo con qué hacer una hemostasia, no hay nada, y uno va a buscar el kit de primeros auxilios que supuestamente deben tener los vehículos y uno ve que tiene una aspirina, una bendita y pare de contar. Entonces ese tipo de cosas. Y el tema del traslado me llama mucho la atención porque yo creo, y nosotros lo hemos visto también en nuestro país cuando hablan de estas rutas de la muerte o estas cosas donde hay una pelea por la ambulancia que va a llegar al sitio y va a recuperar la víctima y la va a llevar a un servicio de atención especializada. Todos esos son interrogantes que plantea este quinto pilar, y lo peor es que como país creo que hay muy pocas respuestas. Y todo esto apunta también a algo que nosotros queremos darle mucho énfasis. Una cosa que repetimos todo el tiempo, pero que digo que en el país no está totalmente digerida todavía, el tema de lo que es la atención integral. ¿Qué es la atención integral? ¿Cómo definimos la atención integral? En el tema de violencia contra la mujer, por ejemplo, la tenemos muy claro. Atención integral significa que una víctima tiene derecho a ser atendida en salud, en justicia y en protección, es decir, en tema de resarcimiento de derechos. Pero ¿será que en las víctimas relacionadas con el tránsito aplica esa misma lógica? ¿O qué es la atención integral? ¿Cómo podemos de verdad que pensar que una víctima tenga atención integral? Entonces, esas son otras de las preguntas que tenemos que seguir y sobre las que tenemos que seguir construyendo. Los indicadores de este quinto pilar, el plan los trae claramente. Unos indicadores básicos que implica exigir sistemas de seguros de responsabilidad civil a todos los conductores, no solo a los conductores de servicio público, ¿sí? No solo a cierto tipo de conductores, sino a todos los conductores que, como bien lo decíamos hace rato, estamos desarrollando una actividad de altísimo riesgo y que ese riesgo se incrementa con cada descuido, con cada de esos actos que se llaman, entre comillas, fallidos que a veces desarrollamos en el ejercicio de la conducción. Disponer de un número telefónico nacional de acceso en casos de emergencia, contar con esos centros específicos de atención traumatológica y unos indicadores opcionales que tampoco entiendo porque es un indicador opcional, exigir al personal de emergencia una formación específica en atención traumatológica. Eso, por ejemplo, hace muchos años lo estamos hablando sobre lo importante que es en los currículos universitarios, sobre todo en áreas de ciencias de la salud, que haya mucho énfasis en esto, pero desafortunadamente no pueden haber directrices ni órdenes, digamos, perentorias, porque siempre se respeta la autonomía académica y la autonomía de las universidades. Entonces, eso hay que trabajarlo definitivamente en nuestro país. En conclusión, el conocimiento relacionado con la atención post-trauma en Colombia, en nuestro país, es absolutamente precario. Poco sabemos de esa discapacidad asociada a los traumatismos relacionados con el tránsito. La construcción, por ejemplo, del registro de discapacidad en Colombia es un proceso que lleva varios años y que todavía no se ha acabado de afinar. Podemos ver por las proyecciones que se hizo del censo del año 2005 y de esos, digamos, avances que ha hecho en los últimos años el Ministerio de Protección para tener este registro, algunos datos, pero no tenemos ese inventario siquiera. No sabemos cuántas personas en nuestro país con discapacidad derivada del tránsito tenemos y cuántas verdaderamente están recibiendo la atención debida de acuerdo a la naturaleza de sus lesiones. Fundamentalmente es necesario implementar sistemas de vigilancia en salud pública sobre la atención prestada en los servicios de salud. Esto que hablábamos ayer de gestión de conocimiento, de verdad no debe servir
solo para contar, yo coloquialmente los decía, para contar muertos y para contar lesionados. Lo más importante es ver cómo podemos hacer seguimiento, y los decía ayer muy claro, en clave de derechos, cómo los derechos de las víctimas de verdad están siendo atendidos a través de toda esa cadena de atención. Es necesario la investigación, pues un componente fundamental. ¿Qué debemos investigar en este marco en particular? El patrón epidemiológico de los traumatismos, el impacto en términos de calidad de vida de la atención de urgencias, los modelos de atención y protocolos de manejo y buenas prácticas aplicables en nuestro país. Hay cosas, ayer cuando Verónica nos hablaba que hay cosas de otros países que se pueden copiar en nuestro país, pero hay muchas cosas que no. ¿Cómo se aplica eso a nuestro contexto local? ¿Cómo debe ser eso en nuestro contexto local? El impacto en la formación médica en traumatología, la capacidad instalada de los servicios cercanos a los puntos críticos de alta concentración de eventos que no sean, en Colombia, digamos, desde los estudios se han rastreado y tenemos muy claramente identificados esos sitios donde se concentran los traumatismos relacionados con el tránsito. Yo creo que si hacemos un estudio podemos demostrar claramente que los centros de atención especializados están muy distantes de esos sitios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuáles son esas mejores prácticas en programas de rehabilitación? ¿Cuáles son los costos reales de los traumatismos? ¿Qué tanto que los temas relacionados con la atención de los traumatismos se cuentan en nuestro país dentro de las enfermedades de alto costo? Pero ¿cuál es ese alto costo? ¿Sí? ¿Cómo el sistema de verdad está atendiendo a través de esa captación de recursos por ser enfermedades de alto costo a estas víctimas? Pues la apuesta, y yo pienso que ese es el mensaje que fundamentalmente nos gusta dar desde la Liga contra la Violencia Vial, es que hay que hacer una apuesta fundamentalmente por la prevención antes de que se presente, ¿cierto? Desde los determinantes y los factores de riesgo. Somos un país donde trabajamos mucho, bueno, los pañitos de agua tibia, después de que pasan las cosas, no antes. En nuestro país falta mucho empezar, y eso es un principio fundamental de la salud y la salud pública, prevenir antes de que pasen las cosas, antes que curar, desde la prevención secundaria obviamente durante el daño, cómo esta red de atención de urgencias responde para minimizar esos daños, y después del daño cómo estamos atendiendo esas secuelas incapacitantes con que quedan nuestras víctimas. En conclusión, vuelvo y lo reitero, la atención debe ser integral. Puede ser el modelo que les contábamos que estamos adoptando desde las violencias contra las mujeres, salud física y mental fundamental, el tema, la atención en justicia y el restablecimiento de derechos. Solo cuando, digamos, cumplamos estos tres momentos podemos decir que brindamos una atención integral a las víctimas. De lo contrario, estamos haciendo unos abordajes fragmentados, cementarios, y con toda seguridad nuestras víctimas van a seguir, digamos, en estas grandes deficiencias que históricamente estamos asistiendo. Muchas gracias.